Sí, bueno. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Esperamos que estén muy bien, ya en estas últimas instancias de cursada del año, que nos quedan pocos encuentros. Hoy vamos, como ustedes ya saben, es el séptimo encuentro del Seminario de Sistematización de las Intervenciones Sociales, y particularmente con Luli y con Flor queremos trabajar por medio de este video un poco o por lo menos presentarle la idea de cómo es el anteproyecto del plan de tesis o diseño de investigación que utilice la metodología de sistematización para lo que sería la entrega final del trabajo y la aprobación de este seminario. Hoy van a encontrar en el aula, ya colgado, el esqueleto sería de este diseño que nosotros proponemos para que ustedes presenten como anteproyecto de plan. Por el cual también vamos a estar trabajando a través de los núcleos problemáticos y vamos a estar acompañándolos y acompañándolas a poder desarrollarlo y elaborarlo, pero sí nos parecía importante por lo menos conversar un poquito con ustedes algunos lineamientos y algunas cuestiones que están ya planteadas en el texto, en el libro de Paula, que es este, que ya lo tienen en la bibliografía, ¿sí? Está dentro de lo que es la bibliografía obligatoria del seminario, pero particularmente queríamos conversar con ustedes el capítulo 3, que es el que se denomina la dinámica del pensar-hacer de la sistematización en clave académica. Este capítulo, que van a encontrar en la página 77 del libro, es el que explica, y mejor dicho detalla también con sus correspondientes explicaciones, cómo se elabora la propuesta que hacemos nosotros, ¿no? Es cómo se elabora, no quiere decir que esta es la única manera, ¿sí? Esto es una aclaración. Es una propuesta que Paula plantea en su libro y que venimos trabajando y desarrollando desde la cátedra, acompañando esta elaboración con los estudiantes. Habla en principio de cuáles son las herramientas para poder pensar la sistematización en clave de ejemplos. Bueno, acá van a encontrar, a ver, la idea es invitarlos a que ustedes vayan leyendo este capítulo que está muy claro en términos operativos y que puedan a partir de ahí ver los ejemplos y puedan desarrollar sus diseños de investigación. No sé, compa, si quieren agregar algo en relación a esto o vamos hablando de los ítems. No, si quieren vamos hablando de los ítems, y más que nada esto, que puedan leerlo ustedes, es una invitación a la lectura más que nada, que puedan leerlo y que tengan en cuenta que más allá de que están bien caracterizados cada uno de los ítems, cuentan con ejemplos concretos de algunos planes de tesis que les va a servir mucho para cada uno pensar qué contenido poner en esos ítems en el momento de empezar ese diseño de investigación. Así que bueno, si quieren arranquemos, Perfecto. que son los ítems que nosotros les proponemos para hacer el trabajo final. El primero, bueno, más allá de las cuestiones más formales, de cómo armar la carátula, la inscripción institucional, los autores, uno de los primeros ítems tienen que ver con el título que uno le va a poner a este proyecto de investigación, a este plan de tesis, que esto es importante saberlo. Acá está enunciado en el orden que uno lo va a presentar escrito el material. Pero no quiere decir que lo primero que vamos a escribir es el título. Es más, generalmente es lo último. Cuando uno ya tiene la idea y dice, bueno, ¿qué título le voy a poner a esto? O por ahí no, por ahí ustedes ya tienen un título en mente y arrancan con esto, pero el orden en el que están presentados los ítems no es necesariamente el orden en el que uno se va a poner a escribir el trabajo. ¿Sí? Es el orden en el que uno los va a presentar, pero no es en el que uno los va a escribir. No sé, Tami, si querías decir algo, porque ahí te... No, porque justo se te trabó un poquito y pensé que se te había perdido la señal. Sí. Pero la señal, che, bueno, viejazo, perdonen. Sí, Flor. Bueno, entonces lo primero es el título. Acá Paula presenta dos opciones. Una es, que es la que a mí más me gusta y la que yo siempre fomento, es poner un título de fantasía, acá poner a la creatividad
a flor de piel y pensar algún título de fantasía, alguna frase que represente lo que ustedes van a desarrollar. Puede ser, no sé, puede estar vinculada con alguna canción, alguna poesía, alguna frase que escucharon ustedes en el desarrollo de la intervención y de la sistematización, pero está bueno siempre usar un título de fantasía porque aparte como que llama la atención, invita también a la lectura. Bueno, y más allá del título de fantasía, lo que sí tiene que tener es un subtítulo, o puede ser eso el único título, donde incluya las principales categorías y las referencias empíricas, que las referencias empíricas tienen que ver con el lugar y el periodo en donde se realizó esa intervención que uno quiere investigar o esa experiencia que uno quiere investigar, depende, bueno, qué es lo que vayamos a desarrollar. Algo más, no sé, en relación al título, si quieren comentar. Una cosita, Flor. No, que por ahí muchas veces van a escuchar a mi bebé porque en tiempo de aislamiento, maternidad y trabajo se me están superponiendo. No, que por ahí muchas veces tenemos como la intención de presentar una pregunta en el título. A mí me pasó de que estudiaba trabajo, y Paula, que era mi directora en ese momento, como que me hizo ver que por ahí al poner una pregunta de ese estilo, yo estaba haciendo como dicotómica en el planteo. Como nada, tener en cuenta eso, que muchas veces las preguntas así que plantean como un antagonismo, terminan siendo dicotómicas y no nos permiten gama de matices que hay en un problema de investigación. Entonces, como que si vamos a hacer una pregunta que no sea una cosa o la otra, y que el problema, el título dé cuenta por ahí de la dimensión problemática de lo que estamos planteando y no ya cerrarlo en una pregunta que sea o es esto o es lo otro, sino pensarlo de manera un poco más abierta. También me parece importante, que es algo que muchas veces surge, es como la intención o la emoción de querer contar todo en esa primer parte, ¿no? Y a veces uno se adelanta y toma decisiones apresuradas. Entonces, por ejemplo, algo que sucede es también mezclar la metodología en el título, a veces presentar que vamos a trabajar una sistematización de determinada cuestión. Y eso es algo que no corresponde, porque claramente va a haber en un momento, que va a ser en el apartado metodológico, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, donde vamos a explicitar qué tipo de metodología, sea la sistematización, o en el caso, bueno, que ya estén trabajando con algún otro tipo de metodología cualitativa, pero no es el momento en el título de enunciarlo, ¿sí? Porque es parte de otro momento que es lo metodológico. Si enunciamos el título, como bien explicaban acá las compañeras, para poder empezar a explicitar un poco el problema, ¿sí? Y también, esto que decía Luli de la pregunta, es sumamente importante porque suele confundir muchas veces este tipo de preguntas a quien va a leer, a quien va a ser parte de la evaluación, el jurado, de los lectores que sean compañeros. Bueno, estas cuestiones, igual como lo decía Florencia, no se hacen al principio, se van haciendo cuando ya uno tiene cerrado más el problema de investigación y demás, pero bueno, son importantes porque es la presentación de nuestro plan de tesis. Entonces son importantes tener en cuenta estos, si se quiere, detalles que son decisiones de escritura, ¿no? Eso. Claro, si bien no es lo primero que se escribe, es lo primero que se lee. Así que Claro. tengamos en cuenta eso, que es lo primero que va a leer la persona, que después va a seguir leyendo el trabajo de ustedes. Así que bueno, eso sería en relación al título. Después, en esta sugerencia, lo que sigue, el ítem que sigue es el tema. En el tema, lo que se plantea es una relación general que implique y contenga la singularidad de lo social que se quiere abordar. Acá lo que tal vez va a estar es esta relación de las categorías,
van a encontrar acá algunos ejemplos que les van a servir a ustedes para que lo puedan pensar en relación a sus temas. Y lo que es importante, que yo muchas veces lo hablo, cuando uno vaya a relacionar las categorías, tratar de evitar el conector y. O sea, no sé, ahora estoy tratando de pensar algún ejemplo, pero no poner adolescencia y consumo problemático, por ejemplo. Porque eso no está relacionando, eso está juntando. Tratemos de buscar la relación de esas categorías. Un ejemplo que es muy pavote que siempre doy, no es lo mismo decir, me voy a tomar un café y leche, que me voy a tomar un café con leche, ¿se entiende? Por eso tratemos de evitar, a veces se usa, no es que está prohibido usar el i como conector, pero tratemos de evitarlo y de pensar algún conector que dé cuenta de la vinculación de esas categorías. No sé, las chicas si quieren decir algo. No, muchas veces lo que suele suceder es que hay una confusión entre título y tema, es un problema que siempre aparece. Entonces, bueno, nada, vamos a ir acompañando esto. Es una elaboración conjunta, digamos. El título contiene algo del tema y el tema vuelve a retomar alguna cuestión del título. Así que suele haber confusión en eso, pero eso se va trabajando a medida que uno va. Me van a escuchar a mí decir muchas veces la palabra decisiones. A medida que uno va a ir tomando decisiones en torno a lo que va recortando, a lo que va leyendo, a otro ítem que ahora vamos a abordar, que es el de las palabras claves, esas cuestiones, a medida que se van tomando esas decisiones y se va avanzando en estos ítems, despeja mucho más las dudas en relación al título y al tema, ¿sí? Entonces eso se va a poder trabajar con claridad y siempre con acompañamiento. Quédense tranquilos que eso sale y a veces llega, como que produce mucha frustración el tema del título de la tesis, pero porque justamente, como decía Flor, es lo que primero se lee. ¿Querés seguir con lo de las palabras claves? Ya que lo... Sí, las palabras claves, bueno, también son sumamente importantes porque invitan a los lectores a pensar, bueno, qué categorías vamos a utilizar o de esta tesis de qué va a estar hablando, ¿no? Desde lo conceptual. Entonces, siempre es importante poder tener claridad en eso, también es una decisión, y por lo general una cuestión de recomendación es tener una cantidad específica de palabras claves que no superen las 5, por lo general, porque son categorías que no las vamos a desarrollar definiéndolas conceptualmente, solamente, sino que vamos a relacionarlas entre sí. A quienes hicieron el trabajo del primer parcial y eligieron la opción del ensayo, ya ahí tienen un buen ejemplo y seguramente puedan, con mucha seguridad se los decimos, van a retomar ese ensayo, porque son aquellas palabras que a ustedes ya les empezaron a hacer ruido, que los interpelaron, que de alguna manera les interesó investigar o desarrollar, entonces muy seguramente retomen algunas de esas, y bueno, ahí van a poder encontrar un ejemplo, ¿no? En algunos parciales nos pasó, por lo menos personalmente, de corregir palabras claves las palabras que habían elegido y las habían fundamentado en forma de glosario. No sería la idea y no sería lo apropiado, porque el glosario tiene más que ver con una definición tipo conceptual de diccionario, ¿no? De pensar, bueno, desigualdad, 2 puntos, En esta propuesta que nosotros hacemos, la idea de pensar 4 o 5 palabras claves es invitar al lector a saber qué categorías se van a trabajar y cómo van a estar vinculadas y relacionadas entre sí. ¿Sí? No ajenas la una a la otra, van a estar necesariamente vinculadas y articuladas entre las mismas. No sé, chicas, si quieren agregar alguna cosa más. Una cosa que es muy obvia, que por ahí nunca está de más aclarar lo obvio, que si bien se llama palabras claves, no va a ser una palabra, son categorías. Claro. Porque, por ejemplo, ponen intervención. Intervención por sí sola, ¿de qué intervención estamos hablando? ¿Una intervención quirúrgica, una intervención artística o de la intervención en lo social? Bueno, acá esto es importante que lo pensemos para que las categorías queden claras y se entienda de lo que estamos hablando. Luli, no sé si querés agregar algo o seguimos.
No, quería agregar una cosita también que por un lado como que la clave, como ya lo dijimos muchas veces, creemos nosotras que está en lo relacional también, ¿no? En esto de, bueno, de no compartimentos estancos, sino pensar la integralidad de todo el anteproyecto. Y por otra parte, que las palabras claves son re importantes porque van a ser las categorías principales que vamos a desarrollar en el marco teórico conceptual. ¿No? Tener en cuenta eso, que por ahí, después ahí en el marco teórico conceptual, bueno, ya vamos a avanzar en eso, pero ahí vamos a trabajar, digamos, las significaciones que les damos a esas palabras, el modo en que las entendemos, pero que son importantes porque nos marcan como esto para quien lee también es importante porque dice, bueno, esta tesis va a trabajar sobre estas categorías conceptuales. Bueno, seguimos. El ítem que sigue es el resumen, que esto sí, a modo de consejo, háganlo al final, porque va a ser la síntesis de todo lo que ustedes escribieron en ese anteproyecto. Tiene que ser corto, un texto corto. Acá en el libro Paula recomienda no más de 500 palabras. Y básicamente lo que va a tener es el contenido del trabajo, los propósitos principales y los resultados que se pretenden lograr. Y se puede hacer una referencia a la metodología. Pero bueno, es eso, es un resumen, como dice la palabra, una síntesis de todo lo que vamos a leer a continuación. Que suele confundirse con el ítem que sigue, que habla de la introducción. Muchas veces pasa que usamos el resumen como introducción, la introducción como resumen, y bueno, son dos instancias diferentes. El resumen, como les decía, es esta síntesis, y la introducción es una narración preliminar que, valga la redundancia, introduce al lector a el trabajo que vamos a leer, al lector o la lectora, al trabajo que vamos a leer. Generalmente, y es la sugerencia que hace Paula en el libro y nosotros solemos hacer en la cátedra, lo que es interesante en la introducción es por ahí hacer como un índice detallado, digamos, por ahí imaginarnos cómo va a ser el índice de esta futura tesis o futuro trabajo de investigación y ir describiendo cuáles son las partes que la van a conformar y describiendo, bueno, puntualmente y de una manera acotada de qué va a estar compuesto cada uno de estos espacios. No sé si las compañeras quieren agregar algo. No, por ahí a forma de ejemplo, bueno, como les decíamos en el libro ya tienen ejemplos planteados, pero también pensaba que quienes han hecho el ejercicio de presentar alguna ponencia, algún congreso o alguna jornada, el ejercicio del resumen está bastante planteado por lo general en esos eventos, porque suelen solicitar que se presente un resumen hasta de entre 200 y 500 palabras, así que también quienes han tenido ese ejercicio pueden recurrir a ese instrumento de ejercicio, digamos, revisar esa cuestión. Y por otro lado, también con esto de la introducción, está bueno, también, bueno, siempre estamos hablando, como dijimos al principio, en términos de sugerencias, ¿no? Esto de pensar el índice, porque ordena muchísimo, aunque después uno puede modificar alguna cuestión, ¿no? Porque ahora estamos pensando en presentar un plan, un anteproyecto de plan de tesis, que después en el hacer, ¿no? Puede sufrir modificaciones. Pero en principio es un ordenador bastante interesante para poder presentar lo que el lector y la lectora se va a encontrar. Así que es un ejercicio que es interesante. Sí, por ahí en este último, ahí me quedó, me la dejó picando Tami, digamos. En este último punto me parece importante que, bueno, nosotros ahora en el plan de tesis vamos a hacer como el ejercicio de proponer qué es lo que vamos a hacer. Pero cuando sea la escritura propia, para aquellos que sean estudiantes de supervisión, la escritura propiamente de la tesis, también muchas veces, lo mismo que decía Flor para el título, que se escribe último, la introducción también se deja para la última parte. Porque ahí uno, bueno, dice, bueno, a ver qué hice efectivamente y en función de eso que hice, escribo la introducción y lo mismo el resumen, ¿no? Decir cosas que, bueno,
todo lo que yo me imagino que voy a hacer y después efectivamente, nada, la investigación es flexible, es dinámica, entonces va sufriendo estas modificaciones. Está bueno eso, como no pensarlo como algo estanco, bueno, no, la introducción ya la escribí, ya quedó, sino volver a ella, ¿no? Bueno, así como estuvimos diciendo que estos ítems, por ahí trabajarlos más al final, acá viene el ítem que nosotros siempre sugerimos que sea el inicio, que tiene que ver con la definición del problema. ¿Qué es la definición? No es la descripción, no es una cuestión descriptiva, sino acá la idea es más que nada plantearnos esas preguntas iniciales de investigación, que ya imagino, y aparte porque ya la mayoría los presentó en el trabajo inicial, bueno, ir convirtiendo esas preguntas o ir utilizando esas preguntas para definir este problema. Y situarlo en un tiempo, en un espacio. Acá en el libro ustedes van a encontrar que hay una serie de preguntas que están escritas que pueden llegar a orientar o nos pueden llegar a orientar en el momento de decir, bueno, ¿por dónde empiezo a definir este problema? Porque ustedes seguramente ya tienen alguna idea, pero bueno, ahora hay que plasmarla. Entonces, bueno, hay algunas preguntas orientadoras que tienen que ver con el contexto, con los motivos, con el propósito, algunos enfoques teóricos. Bueno, léanlos porque les va a ayudar mucho a ustedes ponerse, a medida que vayan respondiendo, buscando posibles respuestas de estas preguntas, les va a ayudar a la definición del problema. No quiere decir que tengan que contestar 1, 2, 3, 4, sino que a partir de estas preguntas ustedes vayan o haciéndose nuevas preguntas o empezando a ensayar tipos de respuestas para poder elaborar el problema. Y obviamente una vez que el problema ya esté más o menos definido, digo más o menos porque siempre lo vamos a ir redefiniendo, por ahí ustedes ya dicen, bueno, lo tengo definido y van a leer un nuevo texto que les recomendaron en relación a la problemática y ahí vuelven para atrás y vuelven a cambiar alguna cuestión, pero bueno, a partir de esta definición del problema, ahí sí podemos empezar a ver cuestiones anteriores como título, tema, etcétera, y las cuestiones que siguen, que ahora las vamos a ir hablando. Mucho en la elaboración del problema ya estuvimos trabajando en el taller, cuando pensamos cómo traspasar esos problemas de intervención a un problema de investigación. Bueno, lo estuvimos trabajando bastante, bueno, acá hay que empezar a escribirlo. Chicas. Sí. No, Flor, yo quería agregar en relación a esto de que no es una descripción del problema, sino que es una definición y una construcción, ¿no? Como que acá entra en juego toda la capacidad creativa y también analítica, por así decirlo, de quienes sean los autores de ese trabajo. Y por otra parte, que si bien que nosotras planteamos que nada, esto de que venimos ya trabajando, que la sistematización no es una descripción de la práctica o de la investigación, pero que muchas veces quizá se parte de una descripción de cómo fue el acercamiento a ese problema. En el acercamiento a ese problema va a estar la clave para, digamos, que nosotros entendemos la sistematización, que es que parte de una intervención social, ¿no? En este caso. Pero bueno, como que lo interesante está en por ahí que la descripción de alguna manera en ese punto esté contenida, pero que no se agote en eso, sino trascenderla, digamos, dar cuenta de que ese es el punto de partida para una comprensión más analítica, más mediada conceptualmente, que nosotros queremos plantear de ese problema. Sí, a mí me gustaría agregar también en esto que nosotros venimos trabajando y que nos han escuchado muchas veces repetirlo, en formar parte, ¿no? De cómo nosotros formamos parte de esta investigación, y ahí es una singularidad de la sistematización, en donde nosotros nos ubicamos dentro de este planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir nos ubicamos? No somos ajenos, estamos contando algo que nos está interpelando desde un lugar, desde primera persona, es decir, nosotros, esto nos está, como dice Paula, desvelando, motivando, interpelando, generando algún tipo de conflicto,
en el que nosotros también ahí nos ubicamos y presentamos, como decía Luli, bueno, por ahí es necesario describir desde dónde, a partir de tal institución, de la inserción en tal programa, de la participación en tal proyecto, de mi experiencia en la militancia en determinado lugar, bueno, pero siempre recuperando esta cuestión donde el investigador o investigadora está implicado, ¿sí? Está implicado porque es parte de este proceso, porque es parte o porque fue parte de ese proceso, ¿sí? O está siendo. Entonces es necesario que nosotros en ese lugar estemos presentes. En el planteamiento del problema nosotros estamos presentes. Y es importante definirlo y decirlo ahí. Y una de las preguntas que aparece comúnmente es, bueno, ¿cómo escribo? ¿Lo escribo en tercera persona, en primera persona? No, bueno, la recomendación es escribí en primera persona. Sos parte de esto, entonces plantealo de esa manera. Y otra cosita más que también me parece bastante interesante para poder plantear es que en algún lugar aparece el conflicto, donde uno ubica las preguntas es donde aparece un conflicto. Ese conflicto puede estar dado en esto que a mí me interpela entre la mediación teórica y la normativa, por ejemplo, decir, bueno, esto que debería pasar, que en la normativa se plantea que debería ser de tal o cual manera, lo estoy observando que es de otra, o hay una oposición, o hay algún conflicto, o alguna situación que está generando ahí un ruido, por decirlo de alguna manera, en mí, que no se está visualizando como está planteado en la normativa, o en el instituido, o en la, digamos, en la matriz institucional. Entonces, bueno, ahí también poner ese choque de lo que uno está observando, es interesante poder profundizarlo en este problema, en este planteo o definición del problema. Bueno, da para mucho, porque obviamente que es el punto que más vamos a estar trabajando seguramente, pero bueno, por eso es interesante que estemos divididos en núcleos problemáticos, que lo podamos problematizar ahí con los compañeros, con los docentes, porque es el centro, este ítem que estuvimos hablando, es el centro del trabajo, digamos, es la parte central. Así que bueno. Después, lo que se propone es trabajar la trama conceptual, o lo más conocido como marco teórico, que un poquito Luli ya decía, es retomar esas categorías, esas palabras claves que uno planteó al inicio, retomarlas y darles contenido, pero como un entramado, buscar esa relación, y en este punto no las vamos a definir bien en la tesis o en la investigación, en este punto las vamos a plantear y vamos a plantear las cuestiones más generales que tienen que ver con estas categorías. Acá también una propuesta que hace Paula y que venimos trabajando nosotros es presentar, muchas veces se puede presentar dentro de este anteproyecto una especie de cuadro donde pongamos, por ejemplo, definamos, voy a dar un ejemplo, vamos a utilizar o vamos a trabajar la categoría campo, por elegir una hora al azar. Entonces vamos a poner en el cuadro que vamos a trabajar la categoría campo, y después al costado, en un cuadro de doble entrada, podemos decir, bueno, vamos a abordar la categoría campo a partir de Bourdieu o los autores que uno va seleccionando. Es una presentación esto, no es que uno tiene que hacer toda la definición teórica, ni tampoco, y vuelvo con las decisiones, tampoco vamos a plantear todo lo que los autores hablan, diversos autores sobre el campo. Vamos a definir y decidir con quiénes vamos a trabajar, y eso sí es importante anticiparlo en el plan, porque quienes van a leer este plan de tesis como jurado tienen que saber desde qué lugar nos estamos parando ante determinada categoría, ¿sí? Qué autores estamos revisando, discutiendo y proponiendo. Entonces, eso sí es importante, definir qué vamos a hablar conceptualmente y desde quiénes. Y bueno, ahí hay diferentes formas de plantearlo, pero no es necesario hacer el desarrollo teórico de todo lo que se dice sobre esa categoría, ni de todos los autores, ¿sí? Por eso volvemos a esto de poder empezar a tener estas decisiones teórico-metodológicas que nos acompañen. Y en este proceso vamos a ir acompañando nosotros en los núcleos. Quienes ya tengan directores y codirectores, ya eso seguramente lo vienen trabajando. Pero es importante, quienes no lo tengan, todavía esa conformación del equipo,
que piensen que esto es algo que ustedes van a ir preparando y que seguramente cuando llegue el momento de tener director y director, esto lo van a poner también en discusión y puede haber modificaciones, ¿sí? O puede haber algunas cuestiones que se vayan revisando, ¿sí? El plan de tesis no es algo que queda así, permanece para toda la vida de inclusive se somete a una instancia de evaluación, que es la que hacen los jurados, y muchas veces puede haber recomendaciones, sugerencias en torno a algunas otras lecturas, a revisar algunos autores, a incorporar normativas y demás. Así que no se frustren con que esto tiene que estar definido y cerrado ya, sino que sí pensar en cómo ir acercando a quien lee lo que ustedes están proponiendo, y desde dónde. Sí, también es importante tener en cuenta que hay algunas categorías que por ahí uno no está definido al 100% y hay un debate en relación a esa categoría y en todo caso se pondrá sobre tal categoría, vamos a desarrollar el debate entre tal y tal postura, porque puede pasar y está bueno que se explicite también desde ahí. Sí, tal cual. En este último sentido también creo que está bueno porque también da cuenta a quien lee que uno sabe más o menos o conoce cuáles son las disputas que se dan en torno a determinados conceptos. No sé, por ejemplo, esto de en relación a algunas categorías conceptuales y algunas problemáticas de posturas, bueno, regulacionistas o abolicionistas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de dar cuenta de que por ahí no es que ya en el plan vamos, o por ahí sí, pero no es que ya vamos a tomar posición, sino que vamos a presentar que conocemos cuáles son las disputas que hay en determinado campo. Bueno, después lo que se propone es enunciar los objetivos generales y específicos del trabajo. Acá, bueno, a través del trabajo que vayamos haciendo en los núcleos vamos a empezar a ver, a diferenciar el general, que sería esos objetivos que se plantean con un plazo más largo, y los objetivos específicos que tienen resultados más precisos. Y bueno, lo más importante, está bueno que acá miren los ejemplos que se plantean y que pensemos cuáles son esos verbos que vamos a poner, porque el objetivo siempre va a empezar con un verbo. Entonces, nos situemos en que si estamos haciendo una sistematización, esas cosas que nos vamos a proponer tengan que ver con la sistematización. No sé, muchas veces vemos que dicen conocer cómo es tal situación, y por ahí ya la conocemos, por ahí lo que queremos hacer es reconocerla, o caracterizarla, o indagar un poquito más acerca de alguna cuestión que ya conocemos. Pensar bien, porque uno a veces lo hace medio automático, el tema de los objetivos y de los verbos que usan esos objetivos, no, pensémoslo bien y si es realmente eso lo que queremos hacer en relación a nuestro trabajo. Sí, acá, Flor, déjame también agregar una cuestión chiquita. Muchas veces confundimos también, cuando estamos dentro participando de algún proyecto, algún programa, confundimos esto de querer conocer con el querer evaluar, ¿no? O querer medir los impactos, por ejemplo. En términos metodológicos, para la sistematización eso no sería lo apropiado. Si estamos pensando en una metodología de investigación cualitativa, justamente evaluar, medir, esto de ver cómo impacta, no sería un tipo de metodología acorde con la sistematización. Por eso siempre apoyando lo que dice Flor, tenemos que pensar en términos de conocimiento, ¿no? De conocer, indagar, profundizar, muchas veces caracterizar, ¿sí? Y sobre todo para el general, porque tenemos que ampliar la mirada en eso. Pensar que lo que nosotros queremos plantear tiene que ver con brindar mayor conocimiento a profundidad de lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, analizar no sería un verbo para utilizar, pero sí todo lo que pueda generar, ampliar la mirada sobre eso. Así que bueno, un poco la propuesta es a trabajar con ese tipo de verbos en una propuesta más general, ¿no? Y también lo que vos decías, Tamara, en relación al título, que a veces se confunde con la metodología, entonces en este caso poner sistematizar tal cosa tampoco sería un objetivo acorde, porque la sistematización va a ser la metodología que vamos a utilizar. No sé si hay Luli.
Sí, no, y aparte también pensaba en esto que venimos trabajando desde el inicio, que al ser la sistematización una categoría tan polisémica que tiene múltiples significados para quien lo lea, también esto, que en los objetivos los verbos que utilicemos sean digamos, significados que sean conocidos por la comunidad, digamos, que va a leer, que se entienda qué es lo que se va a hacer. Y yo quería decir dos cositas. Una, por un lado, que se recomienda o es esperable que por lo general sea un objetivo general, porque muchas veces tendemos por ahí a hacer dos objetivos generales, y eso en un trabajo de tesis es, digamos, se va a abordar bien un objetivo general y que los objetivos específicos se desprendan de ese. ¿Qué quiere decir se desprenda? No quiero ser esquemática o positivista, pero que tengan una relación con ese objetivo general, que yo no plantee una cosa que nada que ver, porque si no, claramente no hay una relación de general y específico. Y después, por otro lado, perdón, que muchas veces confundimos los objetivos de la investigación o de la sistematización con actividades o con objetivos de intervención. Tener en cuenta eso, que por ejemplo entrevistar es una actividad que yo voy a hacer y que se vincula con la metodología, no es un objetivo. Y muchas veces también nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en términos de la intervención. Entonces acá siempre esto que decían las chicas antes, tratar de hacer el corrimiento de pensarlo en términos de objetivos de conocimiento. Estás muteada, Flor. Perdón. Por último, que lo vamos a plantear en un videito que sigue, lo que falta es la explicitación metodológica, o sea, la metodología, explicitar la metodología que vamos a trabajar, que en este caso es la sistematización como una investigación no positivista. Seguimos en un próximo video, si les parece.